Bueno, segunda parte de las señales están dadas, la segunda venida de Cristo. ¿Seguimos? Ahí está, gloria a Dios. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de partos a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Yo le mostraba este texto, ¿sí? No, dejamos el texto. Bien, gloria a Dios. Yo le mostraba este texto y les quiero empezar esta prédica a partir de este texto. ¿Por qué? Porque les hacía la analogía, el culto pasado, del embarazo, ¿se acuerdan? En donde la mujer embarazada tenía muchos síntomas a través de ese embarazo. Y luego iba a llegar el último tiempo en donde prácticamente iba a tener un dolor impresionante al momento del parto. Y luego del parto iba a tomar a su bebé y lo iba a poner en su pecho. E iba a ser un momento de gloria, un momento de paz y un momento de tranquilidad porque vino a nueva vida. Esa analogía es la que yo le quiero mostrar cuando ustedes piensen en escatología, que son los eventos futuros, ¿sí? Estamos hablando de la gestación, a través de la gestación estamos hablando de las señales que el Señor fue dando a través del tiempo para que nosotros entendamos cuándo Él iba a venir, cuándo iba a ser ese nacimiento, cuándo iba a venir el Señor. Pero no antes, iba a venir con dolores, que iban a ser los dolores de parto, que ¿cuáles eran? Los momentos de la tribulación, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos hablando, que vimos los textos, que aclaramos bien específicamente cuál iba a ser ese tiempo. Y luego de ese momento iba a venir el parto, iba a venir la luz, iba a venir aquello por lo cual nosotros esperamos que es parte de lo que vamos a hablar hoy, que es la segunda venida de Cristo. Y yo lo señalé en un pequeño cuadro, que este pequeño cuadrito, vamos a verlo, es un pequeño cuadrito que especifica las diferentes etapas, un poquito más adelante, ahí está, las diferentes etapas que nosotros vamos a tener y nosotros vamos a experimentar a través o luego de las señales. Tenemos el rapto de la iglesia, tenemos la tribulación, tenemos la segunda venida que vamos a hablar hoy. Este cuadrito, memorícelo, anótelo en algún lugar después, cuando usted pueda, que justamente vamos a estar hablando de todos estos temas. Acuérdese que hablamos de las señales, hablamos del rapto y hablamos de la tribulación, ¿sí? Ahora vamos a hablar la segunda venida. Aquellos que no tuvieron la oportunidad, después el hermano Giancarlo lo va a estar subiendo los diferentes prédicas. Vamos a hablar del reinado con Cristo en el milenio, vamos a hablar del Almagedón, del juicio final, y luego vamos a hablar de la nueva Jerusalén, para que ustedes tengan bien en claro cómo es este proceso de todas las profecías bíblicas que vemos, ¿sí? Y una diapositiva un poquito más adelante, sabemos que nosotros estamos hablando o hablamos hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto en donde viene la segunda venida de Cristo. Todo esto ya lo pasamos, que es la tribulación y son las señales. Haciendo un breve resumen, yo les voy a hacer recordar un poquito las señales en Mateo 24. Recuerden un poquito que eran: muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerras. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Recuerden que habrá hambres, terremotos. Recuerden que muchos serán perseguidos, muchos morirán, muchos se apartarán. En el punto número 9, que muchos serán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Esto es algo muy común que está sucediendo hoy en día, el falso evangelio, que es lo que hablamos muchísimas veces. Levante su mano y ¿quién quiere recibir a Cristo como una especie de oferta? Se vende el evangelio por 2 monedas, ¿sí? Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Esas son las señales que el Señor nos da en Mateo 24, que es todo lo que estuvimos desarrollando cuando hablábamos de las señales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo le hice una síntesis de todo lo que estuvimos viendo. Después también estuvimos viendo el arrebatamiento y también le hice otra síntesis en 8 puntos. Punto número 1, llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Ahí le puse las referencias para que ustedes tengan siempre a mano. Si alguien quiere algunas de estas referencias, les puede pedir al hermano en cabina que le da el archivo para que ustedes lo puedan tener, ¿sí?
Punto número 2, transformará nuestro cuerpo en uno glorioso. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor nos lleva, el cuerpo viejo queda acá y vamos en un cuerpo glorioso. Amén. Filipenses 3:21. Seremos participantes de su gloria. Usted lo lee ahí en Colosenses 3:4. Nunca más moriremos a partir del arrebatamiento. No habrá segunda muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un rapto, o el Señor no viene en forma de juicio. ¿Recuerdan? Viene en forma de misericordia en el momento del rapto. Por eso lleva a sus hijos. Primera de Corintios 15:51. Los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas. Yo les decía que los muertos que no están en Cristo van a seguir en sus tumbas, ¿sí? Y luego se van a despertar para juicio, que eso lo vamos a ver hoy. El Señor no tocará el piso, sino nos llamará desde el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17, a diferencia de lo que vamos a ver hoy, que el Señor posará sus pies aquí en la tierra, en la segunda venida. Los cristianos no estarán en la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9, y será como los tiempos de Noé, porque pocos escucharán la advertencia. Segunda de Tesalonicenses 2:36, ¿sí? Ese es el pequeño o la pequeña síntesis del arrebatamiento, ¿sí? Amén. Eso es algo bien sintético para que ustedes tengan todas las armas necesarias para que puedan entender qué es la escatología, cómo son las profecías bíblicas de las señales, el arrebatamiento, y ahora por supuesto vemos la tribulación. ¿Se acuerdan un poquito que en el momento de la tribulación nosotros veíamos en el libro de Daniel, esto también hice un pequeño síntesis, en donde veíamos 2 semanas, la primera semana que veíamos los 3 primeros años, los 3 años y medio primeros, los segundos 3 años y medio, en donde venía la gran tribulación. Y la síntesis o el cuadrito de síntesis que yo les voy a mostrar, habla como punto número 1, son 11. Durante este tiempo de tribulación el anticristo aparecerá y afirmará que él mismo es Dios, ¿sí? La iglesia será sacada de la tribulación, por eso se va a manifestar el anticristo. Punto número 3, acuérdense, no es un tiempo de juicio, por eso los cristianos deben velar por el rapto, ¿sí? Aquellos que no son cristianos no quieren que venga el rapto porque va a ser un tiempo de juicio. Para aquellos que se quedan será un tiempo de calamidad. Punto número 5. Muchos serán engañados luego del rapto de la iglesia. Punto número 6. Va a ser el más grande avivamiento de la historia, aunque no todos van a poder llegar al fin de la tribulación con su fe intacta. O sea, hoy estamos predicando, mañana viene el Señor. Se van, no sé, 10 hermanos de este lugar. Y los otros restantes van a decir, se produjo el rapto. Entonces, ¿qué va a suceder? Al toque se van a arrepentir. Se van a arrepentir, van a decir, Señor, creo en ti, Señor, confío en ti, y un montón de cosas más. El problema no está en eso. El problema, ¿se acuerdan? Que no van a poder comprar ni vender. Y como no pueden comprar ni vender, van a tener que morir como mártires. Y al morir como mártires, ¿qué es lo que sucede? Pierden su fe y dicen, no, ya está, me pongo la marca de la bestia, prefiero que mis hijos no se mueran de hambre, yo no morir martirizado ni nada, ¿sí? O sea, creen, va a haber un gran avivamiento, pero no van a poder completar la fe. Como dice Pablo, he acabado mi carrera y he guardado la fe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Amén? Porque van a creer porque lo van a ver con sus ojos, pero no va a permanecer porque no va a ser una fe bíblica. Que eso lo vamos a ver el culto que viene, hablando de los judíos y los gentiles, cómo va a ser el arrepentimiento luego de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo y en el arrebatamiento, que eso después lo vamos a ver. No lo quiero marear. Habrá persecución, punto número 7, muerte como nunca antes, y por sobre todo los hijos de los que no fueron arrebatados serán muertos de hambre, junto con aquellos que profesan la fe, para no colocarse la marca de la bestia. Apocalipsis 13:15. 8. Se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, que odia a Dios y todo lo referido con Dios, y que va a ser gay también. Habla en Daniel 11:37. Sí, eso es bíblico, está en la Biblia escrito. Amén. Habrá conversión de los judíos, van a ser 144.000 judíos. Van a haber 2 testigos que van a resucitar ante todo el mundo. Esos 2 testigos son Moisés y Elías, es lo que se
Se piensa, algunos teólogos piensan que es así, otros no piensan que es así. Yo, particularmente en base a lo que he estudiado, pienso que van a ser Moisés y Elías. 11, el Señor volverá a buscar a los redimidos y a aquellas ovejas y los separará de las cabras, aquellos muertos por el nombre de Jesús, aquellos que van a ser los mártires de Jesús. Amén. Yo le hice un pequeño resumen, que ahora en la próxima diapositiva van a ver que esa partecita de adelante es, bueno, faltaba una diapositiva que es justamente la primera partecita, que es la que nosotros hablamos. Amén, hermanos, gloria a Dios. Entonces, acuérdense, señales, acuérdense del rapto y acuérdense del arrebatamiento. Las tres primeras secuencias que van a ocurrir cuando nosotros estemos ahora hablando de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ocurre el rapto de la iglesia, ocurre la tribulación, los 3 primeros años y medio y los segundos 3 años y medio. Y nos situamos acá en la segunda venida de Cristo. Esta flechita o esto que viene acá, acá está la segunda venida de Cristo. Esto, bueno, me tenía que haber quedado de este lado y esto de aquel lado, pero para que usted entienda. Amén, hermano, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿me sigue? Bueno, yo sé que esto es un poquito teológico, pero es hermoso para que usted lo conozca, lo sepa, ¿sí? Porque es algo totalmente necesario. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y aquí ya nos metemos en tema, que esto es lo que quiero que vean hoy y quiero que aprendan hoy y podamos darle gloria al Señor por ello. La certeza de la segunda venida de Cristo y saber que certeramente Cristo va a venir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice así y así comenzamos. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Gloria al Señor. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que me gusta mucho y que usted lo va a entender mucho mejor. A cualquier persona que le guste los libros de acción o que le guste las películas o que le guste todo lo que sea referido a algo nuevo, algo realmente que tenga ese saborcito a qué es lo que pasará, el libro Apocalipsis es el libro por excelencia que usted tiene que leer y tiene que empezar a investigar, pues realmente tiene todo lo que usted necesita. Tiene suspenso, tiene acción, tiene pasión, tiene horror, tiene juicio, tiene sangre, tiene muchísimas cosas que la verdad que cuando lo empezamos a ver, tiene de todo y todos los condimentos. La mejor película de Rambo la va a encontrar en Apocalipsis, sin lugar a duda. ¿Cuánto le gusta el cine? Al hermano le encanta, o le encantaba, no sé. ¿Siguen cantando? ¿Sí? Amén. ¿A quién más le gusta el cine? Sí, los de acción también, ¿no? A nosotros nos gusta. Bueno, entonces lee Apocalipsis, ¿sí? Ahí va a encontrar el mejor libro de acción. Va a encontrar caballos, va a encontrar lanzas, va a encontrar de todo. Y todo eso va a empezar a imaginar y a ver lo que hace el Señor. Miren, habla de tantas cosas hermosas y lo más lindo de todo, ¿sabes qué es? Que tiene un final feliz. Para aquellos que realmente hacen la voluntad del Señor. Miren, el libro de Apocalipsis habla de la historia venidera de la apostasía de la iglesia, habla del colapso de la economía del mundo, habla de la guerra del fin del mundo, habla de los desastres, o sea, los desastres naturales, desastres sin paralelos, habla de los juicios finales de la ira de Dios, habla de baños de sangre, conflictos políticos, habla de los problemas climáticos mundiales, habla de estos problemas infernales que están sucediendo, quién se va a apoderar del mundo, habla de la destrucción total del universo y de la condenación, habla de increíbles emociones, habla de esperanza, habla de gozo, habla de todo lo que nosotros podemos imaginar, pero como le dije recién, tiene todo un final feliz. Y ese final feliz es que Jesucristo vuelve, que Jesucristo viene, que Jesucristo realmente va a venir a buscar a su iglesia. Y lo que tenemos que saber muy bien, mis hermanos queridos,
que este proceso de que Jesús vuelva ya comenzó hoy. Hoy ya podemos experimentar que Jesús realmente ya está viniendo. Es un tiempo presente, es un tiempo actual. Y este tiempo presente nosotros lo tenemos que saber con esta declaración. Él viene. Mire, Él no dice que Él vendrá. No dicen que Él está viniendo o que capaz que va a venir dentro de un tiempo largo, no. Recién leímos en Apocalipsis 1:7, dice, miren, Él viene en las nubes del cielo. Es una declaración que dice, en este momento está sucediendo. Y el Señor Jesús está viniendo en este momento. Y no es que es algo poético, sino que es algo literal. Porque el proceso de su venida ya comenzó en la cruz. Cuando Él se fue, Él dijo, vengo en breve, vengo pronto. Tenemos que saber que este proceso ya está en marcha. Es un proceso que no es reversible. No es un proceso en donde Él se arrepiente y dice, no, voy a dejar que la humanidad se salve sola. Como muchos creen que el planeta Tierra, porque deja de emitir gases de efecto invernadero, no va a tener problemas climáticos o cosas por el estilo. Yo les hablaba el culto pasado y les decía que en 30 años el planeta Tierra como lo conocemos va a dejar de ser. La Organización de las Naciones Unidas lo dijo. No es que yo tengo ganas de decirle, búsquelo en internet. La Organización de las Naciones Unidas dijo que para el año 2050 prácticamente el planeta Tierra va a ser inhabitable. Literalmente. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es inevitable, que la segunda venida de Cristo es inevitable. Él viene, no es que es algo que podemos prescindir en el día a día, que podemos prescindir en nuestras actividades de trabajo, que podemos prescindir en nuestras familias, que podemos prescindir en todo lo que vivimos, no. Él viene. Y lo más lindo de todo, que viene dentro de muy poco tiempo. O nosotros cuando vivíamos, o por lo menos cuando yo empecé a vivir el Evangelio desde muy chiquitito, yo me acuerdo de las campañas, esas campañas multitudinarias en los años 89, 88, en donde se llenaban los estadios, en donde había miles de convertidos en cada campaña y había movimientos espectaculares de milagros, pero literales, de verdad usted veía y era impresionante. En esos momentos se hablaba de que el regreso de Cristo venía en los días siguientes, pero hoy en día nosotros hablamos de que es imposible que esto se estire más, porque realmente el mundo no da para más. Solamente tiene que mirar alrededor, tiene que abrir los noticieros y observar que no estamos hablando del mismo tiempo como la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un problema climático mundial, estamos hablando de catástrofes naturales mundiales. Estamos hablando de cosas terribles, por eso Él viene. ¿Amén? Eso lo tenemos que saber y tenemos que ponerlo en nuestra mente. En Daniel 7:13 hay algo muy lindo y un texto muy lindo, porque esta declaración de Él viene, de Apocalipsis 1:7, viene tomada del libro de Daniel. Del libro de Daniel fue tomada esta declaración de Él viene, y el Señor lo colocó y dijo, Él viene en las nubes del cielo, porque lo miró esta declaración profética, Juan, de Daniel 7:13, y mire lo que dice. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Él viene. No es que es algo trivial, Él viene, Él realmente está viniendo. Miren, cuando nosotros vemos esta declaración de Daniel, hace la declaración de que viene el Mesías, viene realmente Jesús, no como justificador de nuestros pecados, sino como poderoso, como reinante, como poderoso para juzgar. En su momento Jesús vino ¿para qué? Para mostrar su misericordia, amén. Hoy en día va a venir, pero para juzgar, va a venir como poderoso, va a venir como reinante, va a venir como con el cetro en la mano. Ella no viene con la corona de espinas como nosotros lo imaginamos.
ese Cristo ya no existe más. Existe el Cristo poderoso, el Cristo reinante, no Papá Noel, como muchos piensan, sino que el Rey del universo se va a hacer presente. Miren, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y él envió las palabras a los discípulos, y le dijeron: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Cómo podemos ver? Los judíos sabían que él realmente estaba diciendo: está viniendo. Es un título mesiánico, es un título de que él está viniendo. Jesús viene, es un tiempo presente, él está llegando. Miren, nosotros tenemos que abrir nuestra mente a ese entendimiento. Una vez que nosotros abrimos esa mente a ese entendimiento, podemos comprender todas las demás profecías o todo lo que Cristo está trayendo, porque eso lo tenemos que trasladar a la escuela, lo tenemos que trasladar en el día a día en nuestro hogar, en nuestros hijos, hacia lo que estamos haciendo cuando nos vamos de acá, mirando al cielo. Él viene a hacer todo con el propósito divino. De esa manera nosotros podemos encauzar nuestra vida hacia el propósito de Jesucristo, porque somos discípulos de Cristo. Usted sabe que los cristianos fueron llamados cristianos, ¿por qué? Porque eran imagen de Cristo, eran Cristos chiquititos. Por eso fueron llamados cristianos, porque ellos, cuando Cristo se fue, cuando Cristo ascendió, ellos pensaban que Jesucristo venía en breve y vivían solo para la causa de Cristo. Usted ve ahí en el libro de Hechos, ¿qué hacían los discípulos o las personas que aceptaban a Cristo? Vendían las propiedades, vendían todo lo que tenían. ¿Por qué? Cristo viene, Cristo viene. Él dijo: vengo en breve. Y después en Romanos, ¿qué dijo Pablo? Dijo: no es que él retarda o el que miente porque él dijo que iba a venir y no vino. No, él está parando esa venida por misericordia, que muchos más se arrepientan. Por eso nosotros tenemos que entender que en este momento él todavía no vino, no porque está retardando su venida, sino porque está esperando que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Yo no estoy diciendo que mañana vayas y que vendas todo lo que tenés, pero dejar de depender del dinero, dejar de depender de lo que tenés para vestirte, para cambiarte, dejar de hacer tu vida en torno a tu mejoramiento económico, sino manejar tu vida en torno a tu relación con Dios, a tu relación con Cristo, a tu similitud a Jesús. Eso es lo que determina en tu vida que la segunda venida de Cristo es real en nosotros. ¿Estamos, iglesia? ¿Se entiende? Pero pastor, es muy difícil. No. Si usted empieza a invertir eso, yo les puedo asegurar por testimonio propio y personal, de verdad, que Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. No tenga temor, no tenga miedo. Miren, hablando un poquito de las profecías y hablando un poquito de este gran acontecimiento que nos habla las Escrituras, ¿sabe cuánto abarca de toda la Biblia la profecía? 1/5 de toda la Biblia. Toda la Biblia que usted ve acá, 1/5 habla de las profecías. Y de ese 1/5 de profecías, 1/3 de toda esa profecía habla de la segunda venida de Jesucristo. Miren toda la cantidad de profecía de la segunda venida que tenemos. 660 profecías generales tenemos y 333 profecías son acerca de Jesucristo, de la segunda venida de Cristo. 224 y 109 ya fueron cumplidas en su primera venida. ¿Su primera venida cuál es? Cuando fue crucificado en la cruz. ¿Su segunda venida cuál va a ser? Cuando Él venga juntamente con ¿quién? Con todo su reino, que vamos a hacer nosotros. Le hago un paréntesis. En el rapto, ¿quién se va con Cristo? Toda la iglesia. No precisamente, sino que se van todos aquellos que conforman justamente la iglesia. ¿Por qué? Porque uno dice, se va toda la iglesia. Bueno, entonces no vamos todos, porque estamos acá adentro. No, recuerde que la iglesia no está delimitado por las paredes, sino que son todos aquellos que son hijos y que el Espíritu Santo está en su corazón. Van a ver de muchas otras iglesias, de diferentes denominaciones, porque no una denominación hace que usted sea salvo, ¿sí? Por supuesto, si uno predica una verdadera doctrina, muchas más personas van a estar expuestas a la verdadera salvación, pero van a haber personas salvas, incluso hasta muchísimas ramas del cristianismo que a veces nosotros ni creemos, ¿amén?
y que van a recibir a Cristo y van a vivir por Cristo y van a ser una luz. ¿Por qué? Porque recuerde que la fe es un don de Dios. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Vamos a ir con Cristo en ese rapto. Llegamos allá. ¿Qué hacemos allá arriba? Ya lo vamos a ver. Y después que pase toda la tribulación acá abajo, vamos a volver. ¿Con quién? Con Cristo a la cabeza. Va a venir toda su iglesia con Cristo a la cabeza. Amén. Entonces, sabemos, como le dije recién, 224 profecías son de la segunda venida de Cristo. Hay más de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren de alguna manera a la segunda venida de Cristo. 1500 pasajes. Yo le hago un resumen más o menos para que usted tenga una idea de lo que significa la segunda venida de Cristo a nosotros como evento profético a los cristianos y por qué lo tenemos que saber. 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere de manera directa a la segunda venida. Por una mención de la primera venida, que es Cristo en la cruz, hay 8 menciones de la segunda venida. Miren la cantidad. Una vez la Biblia habla de la cruz, 8 veces la Biblia habla de la venida de Jesucristo junto con su iglesia. Una mención de la expiación, 2 menciones de la segunda venida. Esas son las proporciones. Jesús se refiere a su segunda venida 21 veces. Más de 50 veces Él nos dice que estemos listos para su regreso. De 46 profetas del Antiguo Testamento, 10 hablaron de la primera venida y 36 hablaron de la segunda venida. Amén. Entonces tenemos un montón de formas de poder ver esta segunda venida, que va a ser la segunda venida de Jesús. ¿Va a venir con quién? Con toda su iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo le quiero hacer y le quiero mostrar 7 puntos fundamentales del por qué toda la creación demanda la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. En Génesis 49:10, yo les voy a empezar hablando de las profecías que hablan o que demandan la segunda venida de Cristo. Y estos 7 puntos son 7 puntos fundamentales que vamos a poder estar mirando ahora. Y yo quiero que usted lo pueda aprender, lo pueda guardar en su corazón y entender que la segunda venida de Cristo es inminente, la segunda venida de Cristo es necesaria, vital para que se cumplan todas las profecías en la Escritura, vital para nuestra fe, vital para que realmente Dios sea glorificado. Génesis 49:10, mire lo que dice. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Esta palabra todavía no fue cumplida, porque Jesús todavía no fue honrado por todas las naciones. Dios prometió que esto va a suceder, pero todavía no ocurrió. Por lo tanto, si esto todavía no ocurrió, quiere decir que tiene que pasar, quiere decir que tiene que ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdese, Génesis 49:10, lo puede buscar también en cualquier otra traducción, dice exactamente lo mismo. Salmo 2:6, mire lo que dice. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Versículo 8. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. En este texto Dios prometió que todas las naciones se postrarían ante Jesucristo y Él los gobernará con una vara de hierro. Eso todavía no sucedió y tiene que suceder en un futuro cercano. No sucedió en su primera venida. Recuerde que Cristo no vino para colocar vara de hierro, no vino para ser un líder político. Él vino ¿para qué? Para que nosotros tengamos misericordia. Por eso esto es una palabra profética. No solamente en el libro de Génesis, en el libro de Salmos,
En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: pues nos ha nacido un niño nos es dado, como dice la Reina Valera. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y su gobierno y la paz nunca tendrán fin, dice la palabra. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esto tampoco sucedió la primera vez que vino Jesús, sino que va a suceder ahora, cuando venga en la segunda venida. Es algo implícito en las profecías. Todas las profecías hablan de la segunda venida. La segunda venida de Cristo es inminente, tiene que suceder, porque las profecías, estas profecías todavía no fueron cumplidas. Y tienen que ser cumplidas las profecías. La palabra de Dios sí o sí declara que va a suceder. Y si va a suceder, realmente Él va a levantar un gobierno, Él va a ser un gobernante, Él va a ser aquel que gobierne a todo su pueblo, aquel que rija a su pueblo y que lo guíe. Eso va a ser durante el milenio que nosotros recién acabamos de ver. En ese milenio van a ocurrir todas estas profecías. Estas profecías van a ser cumplidas durante ese tiempo, luego de la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 14:4. Miren lo que dice la palabra. Y esta palabra es maravillosa, porque nos habla justamente de nuestro Señor, cómo va a venir. Zacarías 14:4. Estos textos son muy importantes, hermano, así que anótelo, si lo puede anotar, gloria a Dios. Lo puede buscar, como le vuelvo a repetir, en cualquier traducción, son exactamente lo mismo. Reina Valera, Biblia del Oso, Biblia de Jerusalén, en todas dicen lo mismo con diferentes palabras, ¿no? En aquel día, Zacarías 14:4, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí es donde el Señor va a estar bajando, porque Él va a apoyar sus pies sobre la tierra. Amén. En su momento Él estaba en las nubes, ¿se acuerdan? Que nos recibirá el Señor en el aire, que lo hablábamos el culto pasado. Ahora Él viene y apoya sus pies sobre el monte de los olivos. Versículo 5. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y miren lo que dice acá, y todos sus santos con Él. Ahí es donde nosotros estamos viniendo con el Señor en la segunda venida. ¿Vio la diferencia? El Señor apoya sus pies sobre la tierra, se parte el monte y todos sus santos vienen con Él. No son los ángeles, sino los santos, aquellos redimidos. Amén. Solo el Señor sabe cómo podría esto suceder, dice la palabra. Versículo 5, como estábamos, 7, 7b. No habrá días ni noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. ¿Se acuerdan cuando decía la palabra que en la tribulación el sol se oscurecerá? ¿Se acuerdan que nosotros lo leíamos? Bueno, en este momento no habrá oscuridad, porque la luz del Señor todo lo iluminará. Amén. Versículo 8. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en verano como en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Qué dice? El Señor será rey sobre toda la tierra. Recuerde que cuando vino en la primera venida no fue rey. Ahora sí será rey. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Gloria a Dios. Amén. Entonces vendrá el Señor con todos sus ángeles
a reinar. Y acordémonos que esta profecía todavía, por supuesto, tampoco fue cumplida, pero va a ser cumplida cuando nosotros o cuando aquellos salvos vengan a reinar juntamente con el Señor. Amén. En primer lugar, entonces, las profecías de la Biblia demandan la segunda venida de Cristo. Las palabras proféticas son claras y habla específicamente que la segunda venida de Cristo es inminente. Cristo va a volver y es algo que no se puede quebrantar. Y la Biblia lo habla bien clarito, ¿sí? Las palabras de Jesús también demandan la segunda venida. Juan 14:1, punto número 2, las palabras de Jesús también demandan la segunda venida. Juan 14:1 dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Como todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Fíjense que habla implícitamente de la segunda venida. Implícitamente el Señor está diciendo, yo ahora me voy, les voy a preparar lugar. Ese lugar va a estar preparado y cuando ese lugar esté listo, cuando todo esté en su lugar, yo voy a venir y los voy a traer conmigo. Amén. Eso estamos hablando del lugar en donde vamos a estar con el Señor durante ese tiempo, durante esos 7 años. Porque recuerda que acá en la tierra va a haber tribulación como nunca hubo. Ese lugar es el lugar que está preparando el Señor para venir a buscarnos y para tomarnos. Por eso la palabra de Jesús demanda la segunda venida. Si no, sería imposible que eso sucediera. Lucas 19:12 dice: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí, que estoy de viaje. El Señor vino, cumplió su rol aquí, murió en la cruz del Calvario. Él nos dejó un regalo, nos dejó un legado, que ese legado es el Evangelio, ese legado es la palabra, ese legado es que nosotros podemos predicar realmente de su misericordia, de su gracia, de todo lo que Él ha hecho. Y Él nos dice, ahora, ¿qué van a hacer con ese regalo? Recuerden ustedes que en esta palabra, en Lucas 19, Él le está dando a uno 5 kilos, a otro 2, a otro 1. Después Él vuelve y le pregunta, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto? ¿Y qué hiciste con esto? Y el Señor dice en su palabra, aquel que le he dado 1, que tuvo miedo y que lo guardó porque pensó que yo era un juez malo, un juez que exigía todo lo que yo le daba, que lo guardó y ni siquiera lo puso en el banco para poder ser multiplicado, sáquenselo y déselo al que más tenía. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a exigir lo que hacemos con esta salvación. No solamente se trata de ser salvo, no solamente se trata de levantar la mano y decir, Señor, sálvame o vivo para ti. No solamente se trata de aceptar a Jesús como Salvador en nuestras vidas, sino que se trata de predicar el Evangelio. Se trata de que nuestro corazón sea un corazón misericordioso para salvar a otros. Se trata de compartir el Evangelio con las personas de nuestro trabajo, con las personas de nuestro entorno, con las personas que tenemos alrededor. Se trata de constantemente insistir. Usted se piensa, mi hermano y mi amigo querido, que es fácil que nos rechacen. No, no es fácil. Yo lo vivo en carne propia todo el tiempo. El rechazo al Evangelio es algo natural que usted va a tener que vivir. Miren, lo rechazaron a Jesús. ¿Cómo no lo van a rechazar a usted cuando usted le hable del Evangelio a otra persona? Cuando le hable de la verdad, cuando le diga arrepentite de tus pecados, Cristo tiene misericordia de tu vida. Usted sabe que cuando vimos hace muy poquito tiempo vender el Evangelio y decirle a una persona, aceptá a Jesús porque todo te va a ir bien en tu vida. Y sabemos que eso es una mentira porque la persona acepta a Cristo y el día de mañana se le muere el gato y tiene la culpa el Señor. ¿Por qué? Porque fue mal predicado, mal ministrado. Cuando usted habla y le dice, miren, usted tiene que recibir a Cristo porque Cristo va a venir a juzgarle por sus pecados.
¿Y qué le va a decir al Señor el día que usted tenga que ir adelante de su presencia? ¿Y pero cómo me va a ir el año 2020? Pero el horóscopo me dice que la semana que viene me voy a ganar la lotería. Y usted le dice, no tiene nada que ver, sino lo que tiene que ver es tu alma. ¿Cómo te vas a presentar delante de un Dios santo? Y ese es el rechazo que muchas veces usted va a tener. Pero si usted no lo hace, va a venir el Señor y le va a decir, ¿qué hiciste con esos 5 kilos que yo te di? ¿Qué hiciste con esa misericordia, ese evangelio hermoso? ¿Qué vas a hacer con eso que yo te di? Para poder invitar a personas que puedan escuchar tu palabra, para poder llamar a las personas para que puedan venir a mi casa, para que puedan estar, para que puedan venir y congregarse. Por eso, hermano, es tan importante que usted pueda estar con las almas, llamarlas, tratar de poder ir a buscar, mandar un mensajito, intentar todo el tiempo poder ministrar para que el Señor sea glorificado. Amén. Recuerde, usted no trabaja para un pastor, usted trabaja para Cristo. Y si usted trabaja para Cristo, hágalo con excelencia, hágalo con toda la devoción y con todo el mismo amor que Cristo le da. Con la misma convicción de que usted fue salvo y que un día va a venir a buscar a su iglesia en el rapto. Y si usted se quiere ir, debe trabajar para ello. No porque usted sea salvo porque gana almas para Cristo. Nosotros, como somos salvos, queremos ganar alma para Cristo, que es algo muy diferente. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Por eso en el versículo 26, fíjense lo que dice el rey. Sí, respondió el rey, y los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos, que no querían que yo fuese su rey, tráiganlos y ejecútelos aquí mismo, en mi presencia. Miren lo que dice el Señor Jesús. Ejecútenlo. Ya no es el mismo Jesús que había venido en la cruz y era mansito. Eran como el catolicismo. ¿Vio uno cuando entra? Su Cristo, ¿cómo es? Colgado en la cruz, lejos, mansito. Es más, le hacen, ¿está bien, papito? Ese es el Cristo que ellos tienen. Ese no es el Cristo que nosotros vivimos hoy. Y no es el mismo Cristo que hoy existe. Hoy existe un Cristo de poder, un Cristo de gloria, un Cristo allá arriba sentado en el trono, reinando con poder y con gloria. Lo único que detiene su venida es que Él está esperando para que otros se arrepientan, para que usted se arrepienta, para que diga realmente, Señor, yo tengo que vivir bajo tu voluntad, bajo tu gloria, tengo que dejarme de hinchar los cocos con el pecado, con lo que estoy haciendo. Dejar el pecado de lado y servirte, así me cueste lágrima de sangre y me dé la cabeza contra la pared. No importa, usted tiene que luchar y a través de su convicción de luchar el Espíritu Santo lo va a ayudar y le va a dar la capacidad para alejarse del pecado. Amén. Ese es el reinado, ese es el rey que va a regresar, ese es el rey que va a venir por los suyos. Así que realmente Cristo es el que está viniendo. Cristo es el rey que se fue, es un rey que no fue, pero es un rey que será, un rey que regresará y que nos va a juzgar. Amén, gloria a Dios. En tercer lugar, la garantía del Espíritu Santo también demanda la segunda venida. No solamente las palabras de Jesús, no solamente las profecías bíblicas, sino también la garantía del Espíritu Santo demanda esa segunda venida. El Espíritu Santo es llamado en Juan 14:26, en Juan 15:26, el Espíritu de verdad. Y en Juan 16:13, Él nos dice que Él nos guiará a toda verdad. Porque Él habla las cosas de Jesús. Él habla y está diciendo lo que Jesús iba a hacer. Él inspira a los profetas para que los profetas puedan escribir en nombre de Cristo o palabras proféticas de Cristo. El Espíritu Santo asimismo no se clasificó como con un nombre para no sacarle la gloria a Cristo. Siempre el Espíritu Santo magnificó al Señor Jesús y habló del Señor Jesús, y el Espíritu Santo declara la segunda venida en el reinado del Señor Jesús. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es a quien que habla la garantía de la segunda venida
de Cristo. En 1 Corintios 1:7, yo le hice un recuento así rapidito, que el hermano, gloria a Dios, nos hizo y nos mostró en el cuadrito. Miren lo que dice 1 Corintios 1:7, todas estas son declaraciones de parte del Espíritu Santo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera referencia clara del Espíritu Santo diciendo que Cristo va a volver. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán también de toda su gloria. El Espíritu Santo revelando la gloria de Jesucristo. Santiago 5:8. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Fíjense que son todas referencias a la segunda venida de parte del Espíritu Santo. 1 Pedro 1:13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Bueno, acá lo que yo les estoy hablando, la palabra nos está hablando, es que usted entienda de que tiene que tener autocontrol sobre su propia vida. El pecado, para aquellos que son salvos, para aquellos que han experimentado la gracia de Jesús, no son animales salvajes corriendo detrás del pecado porque no pueden autocontrolarse. Eso quiere decir que el Señor nunca ha venido a sus vidas, porque el Espíritu de Dios le da ese control. Y si eso no sucede, rueguen al Espíritu Santo para que los controle, porque de esa manera pueden esperar el rapto en paz, que no va a ser un momento de juicio, sino va a ser un momento de misericordia. Amén. Por eso es muy importante que nosotros vivamos en santidad. Y si usted peca, si usted se equivoca, el Espíritu Santo le da la capacidad de que usted se arrepiente, que no lo vuelva a hacer y que luche contra eso. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu de Dios el que le da esa capacidad. Primera de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él es. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esto es una clara referencia a que nosotros todavía no lo vimos a Cristo como en realidad es. Cristo es un Rey de gloria. Cristo es realmente alguien tan poderoso que nadie puede observar su maravillosa gloria. Ustedes fíjense que nadie puede ver a Cristo que pueda permanecer con vida. A Cristo solamente lo vemos a través de un velo. Solamente la gloria de Jesús. Miren, cuando estaban algunos de los apóstoles que subieron con Cristo al monte de la transfiguración, escuche bien, ellos eran cristianos, habían estado con Jesús. Y Pedro dijo: Señor, hagamos una enramada acá en este lugar y quedémonos acá arriba. Ellos se postraron de tal manera que tuvieron temor, dice la palabra. ¿Por qué tuvieron temor? Porque la gloria de Cristo fue revelada en parte, dice la palabra. Ni tampoco fue revelada completamente. Ellos vieron la gloria o el resplandor de la gloria de Jesús. Imagínense, ellos estando y habiendo caminado con Cristo, vieron el resplandor de la gloria del Señor y automáticamente tuvieron temor. Imagínense lo que va a vivir o lo que van a vivir las personas cuando tengan que experimentar la tribulación acá en la tierra. Y ni hablar lo que va a experimentar toda la humanidad luego de esos 7 años cuando venga el Señor en su gloria junto con toda la iglesia. Imagínense la gloria que será en ese momento. Por eso usted tiene que ser un cuerpo resucitado, un cuerpo de gloria, que va a ser un cuerpo que va a poder comer, va a poder alimentarse, todo. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos? Dice la palabra, y la puerta estaba cerrada y el Señor se apareció entre medio de ellos. Y recuerda cuando ellos estaban pescando en una de las apariciones y le preguntó a Pedro cuántas veces Pedro lo amaba al Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? A los que recuerdan, estaba preparando un pescado, estaba comiendo un pescado. O sea,
Él traspasaba las paredes y al mismo tiempo podía alimentarse. Miren cómo va a ser su cuerpo glorificado. ¿Sí? Amén. Va a ser un cuerpo de gloria, va a ser un cuerpo de poder, pero también al mismo tiempo no va a ser el mismo cuerpo que usted tiene, o igual que como está usted. ¿Vieron que cuando agarran el Photoshop quedan bastante diferentes, ¿no? ¿Algunos? Bueno, se ríen. Y porque es así, vamos a ser más flaquitos, vamos a ser más lindos. Yo imagino que todos vamos a tener 33 años como el Señor. Es lo que me gustaría pensar, ¿sí? A mí me van a quitar 7, a otros le van a poner un poquito más. Pero es una edad perfecta. Y encima todos arregladitos con Photoshop allá arriba. ¿Amén? El Señor es bueno, el Señor es tan bueno. Pero debe saber que el Señor viene. ¿Amén? Gloria a Dios. Miren, no solamente nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo demanda la segunda venida de Cristo, sino que también el mismo programa de Israel declara la segunda venida de Cristo en toda la Escritura. Isaías 59:20 dice así, que habla justamente del Mesías venidero. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados. Dice el Señor, versículo 21, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos, de los hijos de sus hijos, para siempre yo, el Señor, he hablado. Mire lo que le habla el Señor al pueblo de Israel. Todo lo que le dicen, ustedes van a cumplir el pacto conmigo. Ustedes van a tener de generación en generación realmente mi palabra en su boca. Se van a apartar de los pecados. Yo voy a reinar. Yo voy a estar con ustedes. Eso por supuesto todavía no ocurrió en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a ser glorificado luego de la segunda venida de Cristo. Es una realidad que Cristo tiene un trato preferencial con su pueblo de Israel. Nosotros somos el olivo injertado, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Pero por qué fuimos injertados? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Al rechazar al Mesías, nosotros fuimos injertados en ese olivo. Pero usted sabe muy bien de que si Cristo, escuche bien, rechazó a los olivos originales, ¿cuánto más no rechazará aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto? Dice la palabra. Entonces por eso es muy importante que usted crea y se arrepienta. Porque el Señor no es que no va a tener ningún problema. Muchos dicen, pero el Señor sin mí, o el Señor me está buscando. No se equivoque. No es que el Señor lo busca a usted, usted necesita del Señor, que es muy diferente. La gloria del Señor no va a ser más grande o más chica si está o no está la humanidad resueltamente salva. La gloria de Dios va a ser la misma. Dios no va a menguar en gloria si la humanidad toda se pierde en el infierno. Eso lo tenemos que saber. Dios nos está rescatando por misericordia. Y si tenemos esa misericordia en nuestra mano, tenemos que tomarla y decir, esto es para mí, porque yo quiero realmente ser salvo. En Jeremías 23:5, el Señor también habla estas palabras hermosas. Dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, escuche bien, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será, ¿cómo será? El Señor es nuestra justicia. Gloria a Dios. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Fíjense que el Señor viene para justicia, viene para cumplir la palabra profética a todo Israel. Y Él vendrá y Él va a hacer esa palabra. Esto por supuesto no sucedió todavía. Él les traerá paz, Él les traerá prosperidad, Él les traerá seguridad, Él les traerá un reino. Estamos hablando justamente de Israel, ¿no? Él va a traer todo eso al reino de Israel. Él lo prometió. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos el Antiguo Testamento diciendo, mira, el Señor está diciendo que le va a traer paz, seguridad, que le va a traer control, que le va a traer prosperidad en todas las áreas, porque es lo que dice la Escritura, ¿sí? Está hablando de la segunda venida.
porque todavía eso no ocurrió. Por eso implícitamente demanda la segunda venida al pueblo de Israel. Nosotros tenemos, Israel es como una especie de relojito profético. Cuando nosotros vemos que Israel está siendo invadido, Israel está siendo golpeado por diferentes enemigos y demás, es un reloj profético. Recuerde, cuando Israel sea invadida, nosotros estamos muy cerca del rapto. Habló la palabra del Señor que todos volverán de la dispersión. Cuando todos vuelvan, cuando Israel va a ser fundada. Esto ocurrió en el año 46. En el año 46, hace muy poquitos años, que Israel otra vez fue nación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo el pueblo de Israel es para nosotros un reloj profético. Él debe regresar para darle a Israel un reino. Amén, iglesia. Punto número 5. La humillación de Jesucristo demanda también la segunda venida. Él vino al mundo, Él fue rechazado, le dieron la espalda. Nosotros sabemos que esta historia no puede terminar así. No puede terminar como Cristo siendo rechazado, Cristo siendo humillado. Versículo 26 del libro de Mateo, capítulo 62. Vamos a leer algunos textos más y ya estamos por terminar. Ya falta muy poquito. Mateo 26, 62 dice: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, no has de responder a estos cargos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Por qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Ahora, ¿usted puede quedarse con ese Cristo? ¿Ese Cristo puede ser un salvador para usted? ¿Puede ser un salvador? Por supuesto que no. Es inconcebible que cualquier cristiano pudiera entender o pudiera comprender de que Cristo es ese salvador. Cristo no es ese salvador. Cristo no puede ser un criminal ensangrentado, no puede ser alguien que está colgado en la cruz, alguien que está dejado, alguien totalmente menospreciado, humillado. Él no puede ser. Ese no puede ser el último retrato de Jesús. El retrato de Jesús va a ser un Jesús reinante, un Jesús exaltado, un Jesús en donde toda la gloria va a ser derramada sobre su ser. No podemos tener como Salvador a un Cristo humillado. Cristo no es el mismo que nosotros imaginamos que es. Miren, muchas veces nosotros vemos la película de la cruz, la película en donde Cristo es golpeado, Cristo es martirizado. Pero ese Cristo ya pasó. Ahora viene un Cristo de gloria, un Cristo de poder, un Cristo reinante, un Cristo que va a destronar al mismo Satanás. Miren, nosotros sabemos que Satanás tiene una exaltación hoy en día en la tierra. Y eso lo sabemos, ¿sí? Porque Pablo nos habla y nos dice muchas veces, o más de 3 veces en la Escritura, que es el príncipe de este mundo. También lo llama el Dios de este siglo. Juan dice que el mundo entero está en sus brazos. Hebreos nos habla y nos dice que Él tiene el poder de la muerte. Pero sabemos que Jesús ha destruido todo ese poder. Jesús ha destronado o va a destronar al mismo Satanás, porque en la palabra profética nos dice:
Cuando alguien sigue pecando, demuestra que le pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, para romper lo que el diablo había hecho. Dice la palabra que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Por qué dice eso la palabra? En Romanos 16:20. Él dice porque nosotros vamos a tener victoria a través de la gracia de Jesús. Esa victoria nosotros la debemos ejercer. Él va a regresar y nosotros vamos a derrocar el poder de Satanás. El poder de Satanás solamente va a reinar en breve, un tiempo. Es el tiempo que nosotros le entregamos. Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nosotros somos una pequeña imagen de lo que va a ser el reino de Cristo. Nosotros cuando hablamos de comunidad cristiana, no es el reino de Jesús en la tierra. Muchos dicen, trae el reino a la tierra, y eso no es profético. Eso está mal. Cuando decimos Jesús o Dios trae tu reino aquí en la tierra, eso está mal. No es profético, eso no dice la palabra de Dios. El reino no va a ser establecido sino hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo puede ser que haya un reino acá en la tierra y Satanás sea el Dios de este siglo? O el rey de este mundo. ¿Entiende? Es imposible, no pueden haber dos reyes. Hoy en día Cristo reina, sí, en usted, en su corazón. Cuando usted puede vencer el pecado, cuando usted vence el pecado, Cristo reina. Pero todo lo que ve la sociedad y todo lo que está pasando en la sociedad no es Cristo reinando. Cristo va a reinar cuando venga a buscar a su iglesia, reinará en el cielo, y cuando regrese reinará en la tierra, cuando venga en poder y gloria. Nunca se olvide de eso. No podemos hablar de un reinado de Dios hoy, acá en la tierra, sí dentro de usted, donde el Espíritu Santo está con poder enfrentando todas las huestes enemigas. Por eso nosotros con oración vencemos las huestes enemigas. ¿Entiende, iglesia? Por eso es el poder de Cristo. Y por eso usted tiene expectativa de que Cristo va a venir. Y de que Cristo viene y de que Cristo va realmente a hacer esta obra. Miren lo que dice la palabra. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo este mundo. Nosotros no tenemos solamente esperanza en que Cristo va a venir y va a solucionar los problemas de esta vida. Si usted viene y piensa y dice, bueno, Cristo va a regalarme una casa, Cristo me va a dar un buen coche, Cristo me va a dar un par de zapatillas, Cristo me va a sanar. Mire lo que digo. Hace muy poquito tiempo se murió un cantante cristiano, Julio Melgar, ¿se acuerda? Y todos estaban, el Señor te sana y yo soy un profeta de Dios y ahora pum, te toco y te sano, y se murió. Sabemos que si hay palabra de profeta, dice el Antiguo Testamento, y ese profeta cuando trae palabra no se cumple la palabra profética, muera. Así dice la palabra, muera. Mire si viviríamos en esos tiempos. ¿Cuántos profetas hubieran ido con Julio Melgar? Miren, hermano, si usted tiene que pasar una tribulación, ¿en dónde queda Romanos capítulo 5? Esa tribulación tiene que servir para fortalecerlo, para que usted salga, para que usted viva mediante la cruz y que usted diga, Señor, dependo de ti. Usted tiene que vivir pensando en el futuro, en la segunda venida de Jesús, en lo que Jesús va a hacer cuando venga a buscarle, cuando venga a llevarlo en el rapto. Si el Señor hoy le tiene que dar bendición, gloria a Dios. Pero ¿y si no se la da? ¿Y si no lo multiplica como usted piensa que lo tiene que multiplicar? Si no lo hace, ¿usted va a dejar de creer en Jesús? No. Porque nosotros creemos en Cristo porque Él va a venir a buscarnos. Porque Él va a venir con nosotros a reinar. Porque usted va a estar toda una vida, toda la vida que es, no la vida que usted ve ahora, estos 70, 80, 90, 100 para los que son más longevos. No, usted va a estar toda una eternidad tomado de Jesús. Y si eso no le mueve el corazón, no sé qué le puede mover el corazón. Porque realmente tomado de Cristo, miren,
Pues la gracia ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y Él nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Miren lo que dice la Escritura. En este mundo maligno, ¿por qué dice maligno? Porque el reino de Cristo todavía no llegó. Debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Miren lo que dice Tito, o el libro de Tito. Mientras anhelamos, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Mientras anhelamos con, ¿qué cosa? Con esperanza, ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Este texto le explica lo que yo recién le acabé de explicar. Exactamente lo mismo. Y miren lo que dice Pablo después para poder terminar en 2 Timoteo. Dice, en cuanto a mí, dice, ahora estamos hablando de mí. 2 Timoteo, dice, en cuanto a mí, ya fue derramada como una ofrenda a Dios en el tiempo de mi muerte. En cuanto a mí, he peleado la buena batalla, versículo 7. He terminado la carrera y he guardado la fe, o he permanecido fiel, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora me espera el premio, capítulo 6, versículo 8. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos aquellos que esperan con anhelo su venida. Para si usted no lo tiene, busque y anótelo a 2 Timoteo 4:6. Miren, yo no sé cómo usted está viviendo delante de Dios, pero lo que yo sí sé, y sé muy bien, que Cristo va a venir un día. Y Cristo va a venir y le va a mirar a los ojos, literalmente. Literalmente. Ahora, usted tiene dos oportunidades o dos formas de poder mirar la vida. Una es tratando de poder satisfacer sus deseos personales actuales, o dos es esperando su regreso con ansias. Si usted espera su regreso con ansias, su corazón tiene que estar preparado para ese regreso. Ese regreso debe estar predestinado para usted en base a lo que Cristo le dice que usted haga. ¿Qué es lo que le dice Cristo que usted haga? Permanezca fiel, sea constante, luche contra el pecado, agradezca al Señor su gracia y su misericordia y no deje, nunca jamás deje de creer en Él. Eso es lo que le va a dar la fuerza para poder esperar a que Cristo lo venga a buscar. Mire, iglesia, hoy en día se predican muchas cosas, pero Dios realmente nos habla que va a venir. Y Él va a venir, va a venir con gloria. Esto es algo inherente, es algo que va a suceder. Y quizás puede suceder mañana mismo, o hoy a la noche. Él puede venir a buscar nuestra alma o venir a buscar a su iglesia. ¿Usted en dónde quiere estar? ¿Dónde quiere estar? Amén. ¿Oramos? Gloria a Dios. Póngase de pie.